El análisis espacial se centra en estudiar de manera separada los componentes del espacio, definiendo los elementos que lo constituyen y cómo estos se comportan bajo ciertas condiciones. Este momento dentro del proceso investigativo utiliza una serie de técnicas para separar, procesar y clasificar los datos, contribuyendo a la búsqueda de respuestas de un problema mayor. Una herramienta técnica es un instrumento gráfico, cuyo uso involucra una serie de procedimientos en los que se trabaja con una o más variables. Tiene el propósito de hacer más explicable y visible un fenómeno, por lo que por sí solas no establecen el fin del trabajo, sino es el investigador quien lo direcciona y dispone de los resultados según sus propósitos. Dichas técnicas están divididas en dos grandes grupos de acuerdo al enfoque, cualitativo y cuantitativo. Así es, muchos campos del estudio del espacio o territorio tienen que ver más con lo cualitativo, pues este tiene una naturaleza social, pero ambos enfoques son complementarios. De este modo, la realidad estadística es importante para ver y entender estructuras y procesos con una visión desde lejos, pero se necesita interpretar con una lógica para saber qué significa el indicador estadístico. Hablemos del método cualitativo. En palabras de Taylor y Bogdan, esta es una artesanía que solamente puede aprenderse y apreciarse a través de la experiencia. Adivinen cuál es el ingrediente principal. Así es, la observación participante. En este sentido, el trabajo de campo es una estrategia didáctica que se traduce en dinámicas que parten de la realidad del estudiante, para promover el estudio ampliado del ambiente, así como su conservación. Herramientas técnicas como las entrevistas, diarios de campo, historias de vida, análisis documental, grupos focales y observación realizan un acercamiento entre el investigador y la comunidad u objeto de estudio. Se hace partícipe de algunos de sus procesos. ¿Sabían que también existen las entrevistas grupales? Este es un método que ha sido poco empleado en el pasado, sin embargo posee un gran potencial. Se reúnen grupos de personas para que hablen sobre sus vidas y experiencias, aunque probablemente nunca obtenga la comprensión honda que se adquiere cuando la realizamos persona a persona. Por si no lo habías tomado en cuenta, los fotógrafos pueden proporcionar una excelente fuente de datos para el análisis. Así es, las imágenes que la gente toma aportan comprensión sobre lo que es importante para ella. La cámara y los equipos de filmación pueden captar detalles que de otro modo quedarían olvidados o pasar desapercibidos. La información geográfica obtenida de la investigación cualitativa se compone de tres grandes clases. La toponimia, que se trata del análisis de los nombres de cada lugar, los mapas históricos y los resultados de las entrevistas, las cuales permiten obtener información espacial sobre la organización territorial, los actores implicados, etc. Atentos que aquí va la parte sistemática, pues toda investigación cualitativa debe ser guiada por un proceso continuo de decisiones y elecciones del investigador. La fase 1, que es la preparatoria, sirve para que el investigador reflexione tomando en cuenta su conformación cultural, el por qué decidió ese tema de interés, y también para diseñar las actividades que se realizarán en las siguientes fases. La fase 2 es el acceso al campo. Aquí el investigador tiene que demostrar su perspicacia y paciencia para recoger los datos necesarios que le permitan realizar un buen estudio cualitativo. Llegamos a la fase analítica, en la cual se reducen los datos, debido a que el investigador dispone de ellos y los transforma para obtener los resultados y verificar sus conclusiones. Y listo, llegamos a la fase final, la informativa, donde presentamos y difundimos los resultados de nuestra investigación. En el informe debemos ofrecer un resumen de los principales hallazgos y nuestras conclusiones. El método cuantitativo es indispensable para el análisis espacial, ya que ofrece un sinfín de herramientas que son eficaces para el estudio de los componentes del espacio, ayudan a elaborar esquemas y a comprender el funcionamiento del mismo. También nos proporcionan precisión a la localización de fenómenos. Por otro lado, es de gran utilidad ya que tiene una gran capacidad organizativa, ya que sigue un proceso sistemático, es decir, va paso a paso y en orden. También tiene un gran tratamiento de datos,
ya que puede representar de manera gráfica, cartográfica y no cartográfica los elementos numéricos. Según Eblund, existen ciertas funciones básicas dentro del método cuantitativo. Dentro de ellas está la descriptiva, que nos ayuda a identificar a detalle ciertas características de un conjunto de datos. Después tenemos el inferencial, que nos ayuda a plantear y resolver ciertas problemáticas con el apoyo de una pequeña porción de la población total, es decir, la muestra. Con esa muestra se van a sacar ciertos datos estadísticos que nos van a ayudar a compararlos y sacar diferencias entre sí, y al final nos va a dar un significado. Con ese significado podemos predecir el comportamiento de los fenómenos bajo ciertas circunstancias o ciertos límites expuestos. Ahora hablaremos sobre las fases y etapas del método cuantitativo. Como primer punto tenemos el conceptual. En esta etapa se identifica el problema que se presenta. Después se investiga sobre problemáticas similares para que se pueda fundamentar. Después hay que hacer el marco teórico para delimitar los conceptos que se están utilizando dentro de nuestro trabajo. Y por último se hace una formulación de hipótesis. En la segunda etapa tenemos la planeación y diseño. Aquí debemos seleccionar el diseño que debemos utilizar para nuestra investigación, identificar la población que se va a estudiar y seleccionar los métodos e instrumentos adecuados para nuestra investigación. También tenemos que tener un cronograma de actividades que nos ayudarán a gestionar los tiempos y las actividades que se van a realizar durante toda nuestra investigación. Y por último, tener un plan piloto para poder comprobar la viabilidad de nuestra investigación. En la tercera fase se encuentra la empírica. Aquí viene siendo el trabajo de campo. Aquí es donde aplicamos nuestras entrevistas, encuestas, observaciones, o sea, instrumentos que hemos seleccionado para la recolección de datos y la preparación de estos datos para su análisis. En la fase 4, la analítica, después de tener los resultados de nuestras encuestas, entrevistas o observaciones, los vamos a arrojar en unas tablas o gráficas que nos ayudarán a representar esos datos de una manera visual y nos ayuden a interpretar los resultados obtenidos. En la quinta etapa, como su nombre le dice, difusión, se trata de publicar todos los resultados obtenidos y validar el objeto de investigación. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil esta pequeña introducción al método cuantitativo y cualitativo.